Gracias por estar escuchando de nuevo este podcast. Ahora ya vamos con el capítulo número 1, después del piloto, donde lo subimos para probar algunas cositas, ver lo del audio y todo. Y ahora ya vamos a empezar con el primer capítulo, que en esta oportunidad tuvimos una conversación con la banda Manual de Combate, quien ya nos ha acompañado 2 veces en la actividad de Soñamos con Ruinas, y se viene una tercera muy pronto. Y bueno, la conversación estuvo bacán. Conversamos con Gaspar, quien es bajo y voz, Diego, que es batería, y nos acompañó por un momento Gonzalo, quien se ha unido en el último tiempo con la flauta traversa. Y bueno, hay un momento donde a Gonzalo se le pierde la conexión y tuve que parchar esa parte que iba a decir con unos audios de WhatsApp que me envió, así que ahí va a haber como una especie de parchecito de audio, pero todo bien. Bueno, la conversación estuvo bacán. De parte de Soñamos con Ruinas, como que lo que interesa más siempre va a ser ahondar un poco como a nivel de composición de las bandas, de cómo lo hacen para crear las canciones, y también qué piensan de, del hazlo tú mismo, como método, como forma política de enfrentar la música. Entonces hay un par de reflexiones, hay buenas reflexiones que salieron de ahí, y bacán, así que están invitados a escuchar este capítulo. Es un poco de larga duración, pero puede acompañar alguna actividad que esté realizando. La lógica es como si fuésemos una radio. Así que eso, muchas gracias, y a continuación les dejo el capítulo con la conversación con Manual de Combate. Estamos con Manual de Combate. ¿Con quién estamos de la banda hoy día? ¿Quiénes nos acompañan? En este momento, Gaspar, bajista, y Diego, baterista. Ya, bacán. ¿Desde qué año están tocando con la formación actual de Manual de Combate? Y en ese sentido, es que yo sé que han pasado como por varias etapas y cambios, pues, y quizás si quieren pueden hablar un poco de ese, como quizás Gaspar, que viene como de antes, o si es que quieren hablar como de un poco esos cambios que han habido, pero igual personalmente me gustaría enfocarme como más que nada en la formación actual. Quizás hacer como una especie de resumen de cuándo empieza Manual de Combate y cómo ha ido como avanzando hasta llegar a lo que es ahora. Sí, claro, sí. Como por decirlo de forma bien resumida, bueno, hola Felipe. Hola. De forma bien resumida, bueno, la banda comenzó a fines del 2015, empezamos inicialmente como dúo de bajo y batería, eso aproximadamente fue como casi por poquito más de 3 años. Tuvimos la incorporación de vientos en su momento, que tocábamos con trompeta también un tiempo. Después con saxo incorporamos algunas colaboraciones en voz, pero la formación actual prácticamente ya tiene un año, te diría, llegando al año y medio, entre batería y la incorporación ahora de Sinte y el Gonza que nos ayuda también con flauta traversa, por decirlo muy a grosso modo. Claro. Y así como a nivel personal, ¿qué has sentido como con esos cambios? Como bueno, deben ser bien fortuitos también o a la vez, pero como a nivel de la banda, ¿cómo lo sientes? Personalmente ha sido súper bacán porque
De cierta forma, bueno, cada persona es una personalidad distinta, con diferentes caracteres, con diferentes formas de tocar, con diferentes formas de entender el punk, o, o de cierta forma también con diferentes formas de relacionarse dentro de una banda. Entonces, claro, el cambio han sido como bloques de 2 a 3 años siempre, que por a veces motivos, digamos, ha ido cambiando, y eso ha sido o ha hecho que se hayan grabado discos como sonoramente, o digamos dentro de lo que se publica, muy distintos. Y creo que esa es la parte más entretenida, porque de cierta forma también rompe los mismos esquemas que de cierta forma debería tener como una banda, en el sentido como de tratar de siempre alinearse a un esquema, o una forma de componer, o a una forma de editar material. Claro. Sí, bueno, y en ese sentido va un poco la siguiente pregunta que tenía pensada, que era, más allá de que obviamente por cosas lógicas el proceso de composición va cambiando a medida con las personas que van cambiando, pero actualmente, con la formación actual, ¿cómo llevan a cabo el proceso de composición de los temas nuevos? Si hay temas nuevos, y con respecto si hay a las canciones que venían de antes, ¿hay como una reinterpretación, una revalorización? Sí, yo creo que, bueno, sobre lo anterior, el Diego te puede responder, porque él como que Claro. ha vivido más ese proceso. Sí, muy parecido a lo que decía Gaspar. Para mí también ha sido como una experiencia bien entretenida, porque esto igual es sabido para toda la gente que se mueve tocando entre bandas. Cuando sale un integrante y entra otro, usualmente son formas muy diferentes de tocar, influencias muy diferentes. Entonces eso mismo ha hecho que la formación actual, compuesta por 4 personas, y de esas 4 personas 3 son nuevas, entre comillas, permite que los temas antiguos sean tocados de una manera muy diferente. Incluso yo diría que se parecen casi en nada a cómo están grabados originalmente en los discos. Me estoy refiriendo a discos del 2019, 2018, por ahí. Claro. Se tocan, y yo creo que se viven de una manera completamente diferente, y eso yo creo que es súper entretenido para todos. Porque al final no estáis haciendo un cover, sino que estáis como poniéndole algo de tu esencia a la pieza misma. Claro, sí, yo como a nivel personal, como lo llevo escuchando desde tiempo, y la última vez que vinieron a Linares, que fue en febrero, Sí. Se notó caleta como porque, claro, tocan temas que venían de antes, pero como que se escucha, yo le decía a la gente así como, se escucha como distinto, pues, como si fuera otro tema incluso, y eso yo lo encuentro bacán igual, que se pueda llegar a lograr eso. Y claro, y ahí como más yendo al hueso de lo de la composición, actualmente, ¿cómo se acercan a los temas, para crear cosas? En la sala generalmente se da que, no sé, por a veces motivos, alguno de los integrantes llega con una maqueta, con un esquema, pero no más que eso. O sea, siempre es maqueta o esquema, y en el fondo, digamos, todo se da como, de cierta forma, se construye, o más bien se deconstruye en el mismo ensayo, en el sentido de que trata de tener como una visión más colectiva, y también de cierta forma un poco más participativa, porque en el fondo, no sé, cuando tocamos, como que también de repente, bueno, nos quedamos conversando, o alguien nos dice que de cierta forma la alineación es como súper, entre comillas, inclasificable, porque no tiene como instrumentos convencionales que participen dentro de lo que puede hacer una banda de punk. Entonces eso también igual lo hace entretenido, y como que de cierta forma pone a prueba nuestras capacidades, en el sentido también de que deconstruye lo que hace normalmente un instrumento, sea un bajo o una batería, o lo mismo que hace la flauta, o lo mismo que hace el sinte. Como que tampoco de cierta forma están tocados de una forma tan tradicional. Entonces creo que eso es lo más entretenido. Claro.
Claro, y en ese sentido, o sea, se han mencionado ahora varias, o sea, con respecto a que, claro, son como, sería como una banda cercana al punk, al hardcore o al post-hardcore quizás, pero esa intención es como, cómo se maneja como esa libertad, como hasta qué punto podemos llegar a hacer algo en el ensayo, en la composición, sin alejarnos tanto también de lo que es el hardcore o el punk, como que, porque no sé, podrían ser otro tipo de ritmos también que se alejaran como del hardcore y el punk, pero cómo se pone ese, no sé si límite, pero esa pie forzado quizás, no sé si se entiende a lo que voy. Sí, sí. Mira, Diego, yo creo que, bueno, siempre se habla de tocar en un circuito punk con varias bandas amigas que tienen sonidos más o menos hardcore, y creo que, bueno, la actitud no dista mucho de todas esas bandas, ¿cachai? Siento Claro. que siempre cuando uno, no sé, menciona así o lo piensa para sí mismo, como igual esto es una forma de hacer punk. Porque para mí, como no sé, es como una cuestión ya casi más filosófica, eso es como lo bacán del punk, que es no alinearse con los cánones sonoros que el mismo punk te ofrece, ¿cachai? Ser incluso rupturistas con eso. Y creo que en la actualidad, con la formación que tenemos, esto ha servido de mucho porque pasa que la verdad es que los 4 integrantes escuchamos igual música diferente. Dentro de las coincidencias que solemos tener, cada uno escucha géneros diferentes, está empujado de repente por sonoridades diferentes, y al final cuando componemos, ninguno es que dice así como, oye, quiero hacer algo así, quiero hacer algo así. Como que la cosa sale. Bacán. Yo creo Sí. que es como la misma forma que tiene cada integrante de ponerle un poquito de lo suyo a las piezas que se van creando. Sí, y yo creo que también tiene que ver un poco como con el lenguaje porque hoy en día, no sé, a mí me interesa mucho más como en el contexto en el que se comparte o quizás con quién estoy compartiendo, que quizás prácticamente hasta la misma música que toca. O sea, no niego que tengo como tendencias a escuchar cierto tipo de música o cierto tipo de ruido, pero si ese ruido o esa música como que no tiene más o menos un contenido, o quizás más que contenido como que tiene cierta forma o cierto eh, eh, como forma de relacionarse, creo que igual es como, no sé, quizás no me llama tanto la atención como otra, no sé. Claro, entiendo. Claro, como lo que decía Diego, que tiene que ver con una actitud también, pues, porque, o sea, lo que yo pregunto, o sea, la pregunta que la hemos hecho también dentro de lo que es Soñamos con Ruinas, como que a qué tipo de bandas vamos a invitar, pues, ¿cachai? Y también ha surgido como cuestionamiento de eso bacán, como de no tiene por qué ser tan, como que el punk o el hardcore no es solo el tarro tupá, ¿cachai? Como también pueden haber mixturas o bandas que no hagan ni siquiera algo tan cercano a eso, y como con otro tipo de instrumentos, otras cosas y más que nada, más que pregunta como para que vieran como una receta o algo, era como para plantear esa como reflexión, pues, y lo que pensaban. Así que bacán. Y como decían, también tiene que ver como con la como pregunta que viene después, que era como de dónde vienen esas inspiraciones, pues, y de qué manera sienten que las influencias que tienen, de lo que escuchan o de lo que les gustaría que sonara la banda, actúan a la hora de crear la música de la banda. Yo creo que, bueno, las influencias en general, yo igual escucho música de todo tipo y muy distinta a la que toco. Entonces, como que, claro, en mis ciertos pasatiempos o dependiendo de las cosas que hago, escucho como cierto tipo de música, pero tampoco nunca me pongo a pensar como, digo, como esto me gustaría que suene como tal o tal cosa, sino que voy viendo, y también como va de la mano con la primera pregunta en el sentido de que eh, tratar de que igual como la construcción mental de mía, que quizás igual de cierta forma
considero que es más interesante cuando se hace o se deconstruye colectivamente, como decíamos, quizás en una sala de ensayo o en encerrados en 4 paredes con 3, 4 personas más. Es como que sale un poco como del esquema. Entiendo. ¿Y Diego? Mira, con respecto a eso, igual yo siento que ha pasado algo súper interesante en la banda, que también tiene un poco de relación a lo que estaba diciendo antes. Es decir, creo que los 4, si bien tenemos nuestras confluencias, también hay cosas demasiado diferentes que vamos escuchando y de repente decimos así, o no es como que uno lo planifique, solo sale en relación, yo creo que quizás al estado emocional de la persona o a lo que la persona está viviendo en ese momento. De repente igual, no sé, si te hablo de manera muy personal, de repente para mí resulta súper desafiante intentar hacer cosas que no son convencionales a algo que, no sé, te podrías esperar. Por ejemplo, no sé, siento que en lo que estamos haciendo ahora con Manual de Combate, en cierto momento yo decía, ¿cómo se verían tocar ciertas baterías como de música negra, llámese el dub jamaicano o llámese el soul? ¿Cómo se verían esas baterías en algo emo? Como dentro de que algo que podamos clasificar, algo medio enfocado a emo, ¿cachai? Sí, pues. ¿Cómo se vería ahí? Y nada, pues como intentarlo, de repente ponerse ese desafío. Y nada, creo que en el momento uno lo va haciendo. No es algo que se piense mucho. Claro. Creo yo. Y bacán eso porque, como con lo que decía Gaspar, de que sentí que igual al final es como una banda como caleta de ensayo, ¿no? Como, no sé si lo sienten así, como que al final, claro, las inspiraciones o influencias que pueden tener, aparte de lo que obviamente siento que se van, no es, como decían los dos, no es a propósito, no es como quiero que suene así, sino como que se va dando nomás, es como bien como conjugando colectivamente en el ensayo como van generando la música, ¿no? Sí, es yo como creo que es puro eso. ensayo. Sí, y Bacán. cuando encontramos la forma o cierta cosa que nos llame la atención, vamos dándole firme a eso y vamos como afinando la estructura. Pero en general como que todo parte de un 0 y ahí ya vamos viendo cómo sale. Buena, bacán. Sí, yo cuando vinieron a Linares igual, caché como una batería media DAP de repente, fue como, oh, cacha, qué bacán, como es bacán ese riesgo que se asumen, que a bandas que han venido, igual, pues, como incluso que son como más como tirados como para el crust o para el green, como que asumen como unos cambios, ciertas cosas que van no tan acorde como si se encasillan mucho los estilos, pues eso encuentro que es bacán. Uh-huh. Claro, igual como dices tú, siempre es bueno como salir un poquito de la vieja confiable, pues, como de repente creo que lo desafiante para alguien que está, no sé, trabajando colectivamente o incluso desde tu propio instrumento es de repente desafiarte y decir ya, veamos cómo sale con algo no convencional, pues. Claro, bacán.
partir desde lo que hacemos, sin definiciones acabadas, en el poder confrontarnos, y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y que la acción de ese cuestionamiento nos pueda deshacer a nosotros mismos. Y también, si al mismo tiempo como que prueban todo el ensayo y van ahí generando y creando, ¿cómo se enfrentan bueno, con la formación actual no sé cuánto, en estricto rigor cuántos discos llevan, pero al proceso de grabación de los discos, ¿cómo se hace? Más allá de, que viene a la pregunta que viene después, que más allá de lo logístico, sino como en cuanto a lo musical, ¿cómo se enfrentan el proceso de grabación de los temas? Bueno, la estructura o la que asumimos ahora fue de grabar en vivo, y también de cierta forma siempre lo planificamos como al final de un tour. Como que tratamos de grabar o tocar quizás, no sé, 6 meses o una cantidad de tiempo seguido esos temas en vivo, los vamos probando porque creemos que es la mejor forma, y sobre eso mismo, al terminar como cierta gira o dentro de la misma gira que pasó ahora, tratamos de grabar y registrar eso porque sentimos que está como en el momento más puesto a prueba, que es tocar en vivo. Y de cierta forma eso hace que esté como más aceitada la maquinaria, y como que cada uno dentro de la rutina que te da a tocar, no sé, 2 semanas seguidas los mismos temas, Claro. llegáis a grabar y de cierta forma como que todo fluye mucho más, y eso hace que haya como más compenetración entre todo lo que estamos tocando juntos. Bueno, y eso de grabación en vivo, el último disco, se refieren a que tocaron al mismo tiempo, Claro. no por pista. No por Buena. pista. En general, todos los discos de Manual están grabados así, o sea, se graban en vivo. Siempre grabamos la base de bajo batería. En esta oportunidad, claro, grabamos bajo batería sinte, y se repitió y se dobló la toma de flauta por un tema de que para que no filtrara como el ruido ambiente dentro de las tomas de flauta. Pero en general... Claro, pues ahí, claro, pues la flauta tiene su rollo ahí de grabación, claro. Claro, Sí. el esquema como de la estructura siempre estamos tratando de grabarlo en vivo. Y eso, o sea, a mí me gusta también cuando los discos son así, pero ¿a qué, si se podría decir cómo se deberá, o por qué les gusta así? Si pudieran como dar una razón. Sí que existe. No sé qué opinará el Diego, pero en general siento que tiene más naturaleza el sonido y obedece un poco más a lo que la banda es en vivo, entonces como el reflejo claro y real. Sí, yo creo que igual debe ir por ahí, porque yo la verdad antes de Manual de Combate no había estado en una banda donde se ensayase tan activamente y donde se tocase tan activamente, menos. Entonces creo que, no sé, es una forma en la cual nosotros nos sentimos cómodos de ir tocando, porque nosotros ensayamos semanalmente y hay veces en las que ensayamos 2 veces a la semana, solemos tocar harto, entonces creo que hay una costumbre bien, no sé, Orgánica. como bien solidificada de estar siempre tocando, como que ya nos entendemos bien así, y creo que incluso eso le da un poco más de, no sé, de espontaneidad al asunto, ¿no? Claro. Y por lo que hablaban claro, tocan harto en vivo, en tocatas y en actividades, y ahí existe como un proceso de retroalimentación cuando después ensayan, como oye, esto salió bacán en vivo, o como conversado. Como después de tocar, ¿tú dices?
Sí, más que nada en tocatas, más que en ensayo me refiero, como o en vivo. Sí, bueno, ahí está el Gonza, se unió a la conversación. Buena, Gonza. Buena. Sí, yo creo que sí. En general, antes era como una autocrítica un poco más rigurosa. Hoy en día yo trato de asumirlo en lo personal y después de un proceso de construcción de años que uno siempre tiende como a ser súper autocrítico y crítico con los demás. O sea, crítico en el conjunto. O sea, más allá de que me toque a mí o al resto, uno siempre trata como de asumir los errores de ejecución o lo que sea, que a veces no son errores. Entonces como que tratáis de entenderlo eso con el tiempo. Y pucha, Claro, de cierta forma, como decía ahora, que es el tema de poner a prueba en vivo los temas. Entonces, si no los pones a prueba antes de grabarlos, en el fondo creo que también es parte del proceso y del proceso del ensayo-error, que muchas veces lleva a un resultado final, quizás como en la forma de enfrentarlo y que eso mismo te haga crecer. O sea, se podría no correr ningún riesgo, pero siempre está mejor correr el riesgo, equivocarse y en base a eso poder aprender, entender el tema y tratar de que salga lo mejor posible. claro. Y que en cierto Incluso, sentido también tiene que ver con lo que el Diego decía de tomar riesgos también, pues como a la hora de componer y a la hora de... Bacán igual. sí, incluso con esos mismos riesgos es que ha terminado ocurriendo que los mismos temas, ya sea temas de la nueva formación o temas de la antigua formación reinterpretadas por esta formación, terminan tocándose de manera completamente diferente en cuanto a meses. Yo te Claro, puedo decir que claro. los setlists que estamos tocando hoy en día, quizás con algunos temas en común, suenan completamente diferentes a como los tocábamos hace un año atrás. Porque siempre le vamos Claro. agregando, es como ir decomponiendo algo que ya existe. Y claro, como decía Gaspar, creo que los cuatro tenemos en común eso de que nos gusta como correr ese riesgo, porque de repente quizás en vivo puede que no te resulta como tú quieres, pero así mismo es como uno empieza a ir aprendiendo después con lo que viene. Bueno. Oye, se unió el Gonzalo. Ah, hola, Gonza. ¿Está ahí? Buenas, cabros, ¿cómo están? Buena, Gonza. Oye, que no quería, o sea, presentarte un poco como el nombre y lo que tocas. Luis Gonzalo. Sí, Soltero. Yo soy Gonzalo, formo parte de Manual, hace un poquito, me sumé más o menos desde el tiempo de la gira, ahí Argentina-Uruguay, y nada, pues estoy ahí sumándome un poco desde la distancia igual, como que tampoco yo vivo en Santiago, también es un factor bastante determinante dentro de nuestros encuentros musicales, pero de todas maneras igual ahí como el saber un poco de música y teoría musical igual apaña caleta en todo este proceso también. Como a mí me sirvió caleta para ingresar a la banda, hacerme mis partituras de los temas que ya tocaban y como ahí escuchaba de Diego también. Claro. Han venido emergiendo nuevas formas también de la música de los temas anteriores y eso también como que de cierta manera le da como una reinvención a la banda. Claro. Y también, como hablábamos, como le da un riesgo también, pues. Como no es como, es distinto también, pero plantea otra como, otro obstáculo quizá un poco, como la distancia o eso, como, pero del que se pueden sacar algo como provechoso también, como decía ahí. Claro. Sí, pues como que de cierta manera esa incertidumbre de cierta manera genera una nada de donde puede salir todo. Entonces, como que de cierta manera, claro, como que se reinventa un poco la sonoridad. Entonces, claramente eso implica de cierta manera como, claro, podría ser un riesgo, claro, no es nada vital ni nada de eso, ¿ya? Pero también son riesgos, que también son válidos. Sí, pues. Pero también es como explorar el desconocido. Ese desconocido va generando también como un afluente de novedad, ¿sí? De diferenciación con respecto al anterior y que le da como una relectura, la posibilidad de una relectura, una reescucha de lo que realmente está habituado a escuchar, porque
muchas veces pasa que la gente espera una forma de la banda, que fue la que te gustó en cierto punto. Y que de repente las bandas van generando nuevos materiales y mucha gente como crítica, no me gusta ahora la banda, la cuestión, porque finalmente tienen una expectativa de cómo debería sonar y no se respeta tanto el proyecto en sí. Más que... Buena. Oye, está bueno eso. Sí, pues como que generalmente, no sé, como lo he escuchado así en varios aspectos, no sé, por ejemplo, me pasó con... Hay unos amigos que estábamos criticando un poco ya el disco de Mars Volta nuevo. Ya. Como un ejemplo. Sí, pues. Y se daba la conversa y, por ejemplo, se planteaba de que una de las personas que estaba en esa interacción planteaba de que no, ya no me gusta. ¿Por qué? Claro. No, porque ya no es lo que era antes, ya no fue, ya se perdió la esencia y la cuestión. Y como que yo quedaba para adentro y decía como, pero si finalmente una banda es eso, es renovarse, es como crear, pues, no finalmente copiar la fórmula que en un momento te ¿cachai? Como Sí, pues. esa exploración igual yo siento que de cierta manera es lo que hace que las bandas vayan madurando, hace que las bandas vayan teniendo una experiencia que es el divagar en rumbos que no están concretos y van generando también la incapacidad del oyente en algunos casos de, que es lo que generalmente se busca el oyente, es de etiquetar. No, claro. Esta gente es tal y tal cosa. Y eso finalmente le resta libertad. Pues, sí, pues. Sobre todo en cosas como el punk, el hardcore, el metal, como que de repente el público, entre comillas, de ese tipo de música, yo siento que también tiene que ver como con la diferencia que se plantea entre como que si fuera una comunidad en torno a la música sería distinto, porque ahí no, como que exigirle eso a los Mars Volta, por ejemplo, siento que tiene que ver con algo comercial también, pues como una especie de cliente de la banda que no están entregándome lo que yo espero de ellos, como que estuviera pagándoles como para que hicieran lo que yo quiero que hagan. Exacto, como que el músico es una persona, un libre pensante, ¿cachai? No es como alguien que dependa específicamente de los gustos musicales de la gente que en algún momento le gustó tu banda, ¿cachai? Claro. Entonces, eso yo siento que es como importante también. Oye, y Gaspar y Diego, ¿cómo han vivido? O sea, me parece interesante eso que plantea Alonso, porque yo voy a ir a Mars Volta y quiero... Yo voy a ir a Mars Volta y quiero que toquen los temas que me gustan. Pobre que toquen el disco nuevo. Pobre, nada de disco. Voy a hacer nada que reclamar. Nada más. No, haz de drive-in, no quiero. Claro, no. Si no. Quiero darte drive-in. Bueno. Si no. Sí, sí, o sea, eso como también tiene un poco que ver con lo que venía ahora como que le iba a plantear como pregunta, que era como la pregunta en sí es, dentro del hazlo tú mismo del HTM, ¿cómo se establecen las relaciones con quienes han acompañado los procesos? Ya sea en lo musical, en lo gráfico, en la producción o en la confección física de los discos, pero también como si se plantean como una banda del hazlo tú mismo o autogestión, no sé qué específico llamarlo bien, pero como con esa idea de... Y quizás si pueden hablar un poco como qué entienden por esa lógica del hazlo tú mismo, como, y en qué se puede diferenciar de otras lógicas. No sé si... Si me resuena algo de eso. Sí, yo creo que, bueno, dentro del hazlo tú mismo, como que también, claro, ahora último yo utilizo más esa palabra, el hazlo tú mismo, que la autogestión, porque sí, de cierta forma, claro, de autogestión, yo creo que hasta la alcaldesa de Providencia puede hablar de autogestión y quizás ella hace autogestión con, no sé, un montón de cosas en la municipalidad para subvencionar otras cosas, pero creo que si eso no está acompañado del lado de un cuestionamiento al sistema mercantil en la forma de ofrecer, creo que lo habíamos hablado también en alguna fecha o quizás anteriormente,
pero que eso también tenga que ver con la forma de relacionarse y la forma de actuar, y en el sentido que vamos a cuestionar quizás cosas más macro más adelante. Por lo pronto estamos echando mano a lo que podemos hacer con lo que tenemos para tratar de hacerlo lo mejor posible, y que dentro de eso, claro, sea como en la relación de la música, pero posiblemente nuestra intención sea como involucrarlo más allá y en todos los aspectos de la vida que sea posible hacerlo. O sea, la música es un ejemplo, pero hay cosas mucho más relevantes o mucho más importantes en la escala de valores de cada uno, obviamente, pero que Claro. también pueden llevarse a cabo. Y con respecto a la colaboración, también en cuanto al arte o en cuanto a lo que hemos hecho anteriormente, también se ha dado dentro de ese lenguaje, y la mayoría de los compañeros y las compañeras con que nos hemos involucrado también ha sido como de la misma forma de entendernos, sea en arte, en edición, en organización de fechas o sea cualquiera en la forma en que esto se traduzca al hacer cosas. Claro. Uh-huh. ¿Y los demás? No sé si tienen algo que decir al respecto de esto. Sí, yo quizás también quería decir algo. Un poquito más cerca. Ahora. Sí. Ahí sí. Ya. Nada, pues que en realidad también como que, claro, el concepto hazlo tú mismo puede ser totalmente como, yo creo, relacionado como un poco a escapar un poco o a generar las propias condiciones para no depender de una institucionalidad o de algún grupo específico que de esta manera exija una forma de hacer. ¿Ya? Entonces, de cierta manera, también esto implica del hazlo tú mismo una disposición hacia la colaboración que es constante igual. Claro. Hazlo tú mismo no es que yo me individualice del mundo y haga todo por mí mismo sin depender de nadie. Como que el hazlo tú mismo implica también la perspectiva de la solidaridad y la colaboración. Como que no es un hazlo tú mismo como lo hago yo solo, individuo, y me olvido del mundo y desarrollo lo que yo quiero, ¿no? El hazlo tú mismo implica también una red de colaboración con las personas que también más o menos tienen afinidad con las cosas. Entonces, Claro. Es importante que visibilizar que el hazlo tú mismo no es una forma, es que no ensambla desde la colaboración. Claro, y en muchos momentos no existe la posibilidad de colaboración, ¿sabes? Como que también pasa eso, porque hay instancias en donde, por ejemplo, no existe la colaboración, es muy difícil, por ejemplo, si vas a grabar a un lago. Como que es difícil que la persona que te grabe lo haga así como por amor al arte, porque Claro. o no ponga el filtro mercantil entre medio, porque no ponga el valor monetario entre medio. Claro. Se intenta lo máximo posible siempre gestionar desde esta perspectiva, pero también hay momentos en donde yo no puedo decirle al chofer del bus que me lleva para Argentina, oye, ¿sabes qué? Somos una banda que lo hacemos nosotros mismos. No me cobrí. No me cobrí, ¿sabes? Como que es como se intenta. No es una experiencia que se lleve siempre a cabo desde la autogestión y desde... Claro. Yo veo desde la autogestión también como un poco evitar el usar el dinero como moneda de cambio, ¿sabes? Sí, pues. Como que hay momentos en donde se va a intentar siempre, pero hay momentos en que finalmente bajo las condiciones del contexto actual es muy difícil lograrlo así. Hay que pagarle, no sé, por las lucas que te graba, hay que pagarle la lucas el pasaje, ¿cachai? Que te lleva a Buenos Aires, no sé, ¿cachai? Y son lógicas que igual tienen que ver con cierto respeto, yo igual creo, como con el oficio, pues, ¿cachai? Como no es que queramos hacer todo gratis, sino que igual haya una especie de retribución que lamentablemente a veces sí tiene que ser el dinero. Porque yo creo que tiene que ver como con el hincapié que hacía un poco Gaspar, que separarlo como de la autogestión, como que claro, es difícil poner el límite ahí, pero porque seguimos viviendo bajo el capitalismo, ¿cachai? Pero
de cierta forma tiene que ver como con una intención hacia algo que es como dejar de vivir en el capital, pero es difícil hacerlo 100%. Sí, igual lo que dice el Gonza también es súper importante en el sentido que tampoco hay como fórmulas perfectas, ni tampoco uno tiene como el esquema mental de cómo debería hacer tal cosa. Al final igual yo creo que es todo como ir probando, ir viendo y tratando de sortear la ola lo que mejor se pueda de acuerdo a lo que uno espera también. Claro, porque constantemente emergen contradicciones, ¿sí? Y como que sí, pues. También en el fondo saber ser consecuente con eso, claro, y con entender las contradicciones, como dice el Gonzalo. Claro, sí, porque que van a haber contradicciones. Creo que lo hablamos también cuando estábamos en Argentina, y que también como asumir como la contradicción como parte del vivir también. Claro, podemos plantear la autogestión y todas esas formas, pero hay un contexto del cual no nos podemos abstraer. Claro. Es importante como asumir que en este camino hay mucha contradicción, y que esa contradicción tampoco significa perder la alegría ni volvernos tan amargos también. Como que también pasa que en el afán de no tener contradicciones también uno muchas veces se vuelve amargo y no disfruta finalmente. Entonces, también harto de esto es disfrutar igual de la música, un gozo que tanto estético como tal vez de las letras que también tienen las bandas. Entonces, sí, pues. Eso siempre, yo por lo menos siempre lo veo como importante dentro de estos procesos también, donde uno abraza el algoritmo, pero también asume que hay contradicciones que son importantes como asumir, no negarlas ni afirmarlas, pero asumirlas. Pasa. Sí, pues. Bacán. Y claro, o sea, yo también como que a la hora de como quizás hacer lo del soñamos con ruina y todo eso, también vacilamos esas cosas, pues esas contradicciones y como... Pero siento que y también con otros aspectos de la vida, como que actualmente siento que también es necesario hablar como de posicionamiento, ¿cachai? Como que, claro, defendemos ciertas cosas también, vacilamos la contradicción, sabemos que no podemos alejarnos 100% del capital, pero sí podemos defender ciertas cosas de ciertas formas de hacer las cosas, ya sea en lo musical, ya sea como me gano el dinero día a día, ya en cualquier otro ámbito de la vida.
sin querer detenernos. Estamos verbalizando desde nuestras condiciones de existencia, sin necesariamente hablar o decir. Nuestras posibilidades son para hacer de esto una herramienta empírica, porque hoy somos pocos y mañana puede que seamos menos. Eso, y claro, como el Gonza anticipó un poquito, con respecto a la lírica y a los textos que han acompañado las canciones, ya sea con los discos anteriores o actualmente, ¿cómo se enfrenta ese proceso? Ahí generalmente, bueno, va acompañado como de referencias de textos o va acompañado un poco de lo que va sucediendo en el día a día. Yo creo que ese texto también, como han habido quizás citas o referencias muy, muy explícitas, quizás hay otras que no tanto. Yo creo que tiene que ver como con el cuestionamiento de lo que te va pasando, de lo que estás absorbiendo y de lo que tratas de vivir en el día a día, y que eso también pueda reflejar tu sentir y quizás pueda reflejar también lo que piensas que une o trata de colectivizar con respecto a los compañeros de banda. A veces pueden ser cosas muy personales, pero uno siempre trata de compartir las lecturas o un poco de compartir los textos, las citas o las referencias, y que eso también le pueda hacer sentido a más de alguno de nosotros. Yo creo que eso, y que quizás a veces el lenguaje tratar de abrirlo lo más posible, en el sentido de que también pueda ser extendido quizás a más de una interpretación. A veces puede ser tomado de diferentes formas, pero en general lo que se trata de decir más o menos siempre apunta hacia un lado. Claro, y eso es algo político igual, pues, siento necesario decir o no sé. Es que pues
sí y no, porque quizás a veces sin decirlo tanto puede ser político a través de la forma en que tú haces las cosas, pero Claro. sin ir con una verborrea diciendo yo soy el mártir político y Claro, claro. hice esto y esto y esto. A veces, no sé, yo me acuerdo, igual las personas cambian. Me acuerdo cuando empezamos Manual de Combate, claro, quizás era mucho más panfletario o como que estaba enfocado en hacerlo de tal y de tal forma, pero quizás ahora no es tanto y las letras o los textos tienen otra resignificación que quizás, no sé, ahora con otra escala de valores, capaz que ahora esta etapa es más política que la otra, no sé, tampoco es que uno ande poniéndola en la balanza, pero bueno, Ya, entiendo. las personas cambian. Sí, pues, sí, po. Ujú. Y bueno, hablemos del disco nuevo. ¿Cómo fue esa experiencia de grabarlo, de la fabricación de las canciones, quizás? No sé si, ¿cómo sintieron ese proceso? Igual durante lo que hemos hablado se ha esbozado un poco, pero quizás como para que puedan hablar como más específico de lo que es el disco, porque ya está fresquito. Ujú. No sé si Gonza o Diego también quieren. Sí, mira, con respecto a la composición del disco, pasó que esto empezó en formato trío. Es decir, los 3 temas, o en este caso 4 temas que componen el disco, nosotros los habíamos compuesto inicialmente en formato trío, es decir, batería, synth y bajo. Y Claro. bueno, desde una forma tal como estábamos mencionando delante, es decir, con ideas y irle cambiando, poniendo, quitando cosas constantemente en relación a cuánto va ensayando uno al mes. Y una vez que los temas ya estaban más consolidados, se nos dio la muy buena coincidencia de que tuvimos una fecha en Linares, pues, que fue a inicios de octubre del Sí, pues. 2022. Entonces, ahí se nos unió el Gonza. Ninguno de nosotros lo conocía, que parece que el Gaspar lo ubicaba, pero así como muy por encima. Habíamos Y el Gonza tenido... se mostró súper eh, abierto como a tocar un par de temas con nosotros esa vez en flauta, y después como nos gustó bastante el resultado, ahí le propusimos como, oye, ¿sabes qué? Queremos ir de gira a Argentina, va a haber que aprenderse estos temas, si quieres hacerlo, la raja. Y desde ahí como Pololeo. entonces se motivó, Pololeo. al final logramos hacerla, po. Y el Gonza Bueno. con la llegada de la flauta igual le dio, yo diría, un giro en 180 grados a los temas, porque se escucharon de una manera completamente diferente a como sonaban antes, y para mí fue una contribución en el muy buen sentido de la palabra. Bueno, ya entiendo. ¿Y tú, Gonza, cómo sentiste eso? Pues ahí fue como... Claro, pues. Yo del principio le había dicho que no, cabrón. Oye, acércate un poquito. Le había dicho que no. Porque... Hoy se escucha un poco mal, Gonza. Ya, para mí, claro, se notó la ruralidad. Como está grabado aparte, pero filo, no importa. Les pido las disculpas ahí a todo el piño porque vivo en una localidad media rural, entonces me cuesta caleta el internet y toda esa weá. Para mí, claro, pues, primero le había dicho que no a los cabros, pues, por el hecho de tocar, pues, como que habíamos tocado ahí en esa soñamos con Ruinas de Octubre y como que claro, pues ahí, de hecho antes como que el Gaspar me había mencionado ahí que toquemos y toda la weá, y yo dije que no, porque lo mismo, pues, lo que hablábamos ayer o lo que pasa ahora mismo con esta situación de la ruralidad. Yo no vivo en Santiago, pues los cabros son de allá, entonces para mí es súper difícil estar moviéndome, tengo un hijo, entonces también tengo hartas responsabilidades que me comprometen, pues, ¿cachai? Entonces les dije que no, pues, al principio. Y claro, pues, pero el otro día en la insistencia ahí,
como que Gaspar me siguió así como persuadiendo y me tiraron la invitación ahí a la gira, po. Y fue como ya, y coordiné con la mamá de mi hijo, como que se dio la posibilidad, fuimos. Y en el trayecto igual fue bacán, po. Como que también la práctica de estar tocando ahí fue todo bastante como también motivador. Entonces ahí, después de también de la gira, también surgió un poco más la profundidad de la relación. Nos conocimos también, que fue también súper importante, como en la cotidianidad, en la conversación, en el convivir, ¿cachai? Entonces también eso yo creo que fue un factor que influye bastante en el hecho de relacionarse con una banda, conocer a las personas. Entonces también ese proceso fue bacán. Y claro, pues ahora se da la situación en que yo sigo con ahí Manual de Combate, aporto sobre todo ahora en la composición, que los cabros como tienen este roce de estar como constantemente ensayando, como que de cierta manera ahí forman la base. Entonces lo que voy haciendo yo es sumarme a, no sé, me mandan alguna maqueta, algún audio, y yo a partir de esa maqueta o audio voy generando así mis propias propuestas de líneas melódicas y de acompañamiento ahí para la flauta. Y ahí sumamos, pues. Entonces ya después se juntan en alguna instancia, ¿no? Generalmente nuestros ensayos son las tocatas. Como que ya el gran ensayo fue la gira y nuestro ensayo ahora son las tocatas cada vez que yo voy para allá. Entonces, a partir de ahí como que se va construyendo la música, salen las propuestas. Así vamos, pues. Entonces, para mí significó igual un estímulo a la creación musical estar aquí en Manual de Combate. Además la música me parece súper como llamativa, como que yo creo que también eso es una afectación que hace en mí que yo tenga la voluntad de pegarme el pique a veces. Si hay aporte ahí de Lucas también bacán. Porque para mí, claro, pues significa ahí su Lucas el transporte y ahí los cabros cuando se da la mano apañan y eso es bacán igual. Entonces a mí me motiva caleta el proyecto como por la novedad. Esa novedad es la que a mí como músico me llama caleta la atención. Entonces claro, también tiene que ver, se acerca mucho de repente a las líneas de pensamiento, corrientes de pensamiento que va teniendo uno. Entonces esa propuesta novedosa, tengo un amigo ahí que nos fue a ver ahí a La Tormenta en Santiago, un amigo muy querido mío de chiquitito, y me tira ese rollo. Mi amigo de Vale, Jaimito, le mando muchos cariños. Músico, siempre le ha gustado mucho la música, y el escuchar música, y tiene ahí buena paila. De hecho tocábamos cuando chicos y me dijo, oye hermano, sí, esta música nunca la había escuchado, sí. Está terrible buena, me dejó para la cagada así porque le doy al oído y weá, pero claro, hay en vivo también suena una weá, un cañón, entonces también eso, mezclarlo con la flauta, que es un instrumento así súper fino igual, que también yo estoy ahí en construcción de mi fortaleza en la flauta, y tampoco soy como un músico que toque flauta hace muchos años. Pero igual yo siento que la mezcla genera una novedad que a mí me gusta caleta. La mezcla nueva, la incertidumbre de buscar nuevos caminos, para mí es súper atractivo. Entonces ese desconocido me atrae caleta y lo que va saliendo también me gusta caleta. Entonces para mí igual significa ese espacio a la novedad.
Así que eso, termino el audio aquí, me caí, les mando cariños, que estén bacán, y aguante el podcast. Soñamos con ruinas. Cariño, Felipe. Sí, bueno, quizás más técnicamente fue súper bacán porque ahí, bueno, además de la grabación, igual nos quemamos un poco la cabeza con Nahuel en la etapa de mezcla y también recibimos una súper ayuda que también fue de cierta forma como que nos rompió ciertos esquemas en el sentido de trabajar técnicamente, que fue con Steve Roche. De veras. Sí, pues fue con un amigo ahí de Saetia, que nos ayudó con la máster y también se involucró en el proceso de mezcla, entonces también como que eso estuvo súper bacán, porque en la mezcla nos dio algunas referencias técnicas y unos parámetros técnicos como súper específicos que también nos cambiaron la mezcla totalmente, y con Nahuel, que es mi amigo argentino, con el que hicimos la mezcla, decíamos, wow, este tipo, qué onda, así como que la tiene muy clara. Ya, qué bacán. Sí, eso como Bueno. técnicamente estuvo súper bacán. Sí, fue una súper buena experiencia y esperamos poder seguir haciendo cosas con el amigo ahí. Bueno, Aparte, y eso... dale. Lo que quería decir es que las críticas de Steve que llegaron en la etapa de mezcla, yo siempre las comento con amigos, que fueron críticas súper objetivas y concretas. Es decir, el loco nos dio cifras, nos dio, por ejemplo, rangos de frecuencia. No es como que te dijera así como cualitativamente, bájala esto, súbele este otro. El loco habló, pucha, con el dato duro, el lenguaje universal. Y eso nos llegó a sumar bastante porque hizo que la mezcla en su estadio final se llegara a percibir de una calidad mucho mejor. Claro. Sí, Gonza, la otra vez pedaleando con Gonza me contó eso, que que habló de frecuencia y todo, y eso, en los discos anteriores, eso, más allá de que sea una persona que sea como de Saetia o X banda, con alguna otra persona lo habían hecho, como ese proceso de mezcla y mostrárselo a otra persona para que diera sus comentarios. Yo creo que tan metódicamente como lo hicimos ahora, no. Yo creo que ahora nos damos el tiempo del ida y vuelta y claro, quizás, como decís tú, más allá que toquen X banda, también tienen mucha experiencia grabando y masterizando, entonces eso se notó y se notó demasiado. Bueno. Sí. Bueno, entonces, bacán. Fue una buena experiencia entonces haberlo hecho. Sí, súper. Bueno. Aparte, como decías tú, igual todo en el plano del compañerismo, o sea, sin hablar acá de una relación súper horizontal, o sea, eso fue lo más bacán y como siempre, como tratando de, en el ida y vuelta del intercambio de ideas y escuchando la opinión de todos, que eso también estuvo súper bacán. Bueno, y eso ya entrando más en el chisme, ¿cómo se dio que se pudiera trabajar con él en la mezcla? Lo que pasa es que Steve, él se puso en contacto con nosotros hace un par de años cuando se hizo de cierta forma un compilado, el Aquí nos están matando, que era ya, sí, me acuerdo. Eso se hizo en beneficio a las víctimas de la represión y posteriormente a las víctimas del COVID, en contexto pandemia y en contexto estallido. Entonces Steve nos escribió porque vio una publicación que había hecho Stonehenge, el sello, en relación a que estábamos haciendo estos compilados. Steve en algún momento llega un correo y dice, oye, si necesitan masterizar algo, pongo mi estudio a disposición, créanme que esta es mi forma de apoyar y como que está ahí para que se utilice. Y a partir de eso seguimos conversando y de eso han pasado ya casi 3 años. Así que súper bueno. Bacán, igual, porque es como dentro de la lógica de la horizontalidad que igual hablábamos, y que decía recién, como... Y que trasciende fronteras, pues, así que bacán. Claro, y fue una relación así súper de tú a tú y horizontal, o sea, como súper orgánica, como se dio, no sé, ahora conocer al Gonza o como se han dado prácticamente todas las cosas este año. Bueno, y con respecto a eso mismo,
cuáles son las proyecciones de la banda. Bueno, música nueva, ya están recién con el disco, pero viaje o más allá de decir, no, el otro mes tenemos esta tocata, sino como intenciones del quehacer de este año, por decirlo. Bueno, por lo pronto lo más inmediato es grabar hay un single junto con un tema nuevo que estamos componiendo. La idea es grabar un poco eso y también involucrarnos con algunos viajes. La idea es salir nuevamente, eso tenemos que verlo de acuerdo a nuestras posibilidades también, pero siempre está en carpeta el poder salir. Y por lo pronto hay varias fechas que vienen en abril y mayo que van a ser Valparaíso, Santiago, tratando de evitar un poco Santiago, Conce, Linares, bueno, la que estamos viendo, y Chillán. Sí. Y vamos a estar compartiendo ahí con los amigos de Grok, que vienen de Caxias do Sul, que eso queda a un poquito más de 100 kilómetros de Porto Alegre. Ya. Bacán. Uh-huh. ¿Y ese vínculo cómo se dio con esa banda? ¿Para hacer esa...? Ellos nos escribieron porque nosotros íbamos a Porto Alegre ahora último y se dio ese contacto del amigo que organizaba Porto Alegre. Entonces lo puso en contacto con nosotros y salió así. Ellos nos escribieron y van a estar viajando ahora haciendo unas fechas por Chile. Ya. Entonces igual se viene música nueva, hay o sea, lanzamiento pronto. Sí, yo creo que ojalá dentro del primer semestre. Uh-huh. Ya, bacán. Bueno. Igual pasa mucho que como tenemos nosotros esa costumbre de estar ensayando constantemente, pasa que yo creo que como en toda banda, o en muchas, llega un momento en el que ya no sé, pues, ya tocaste demasiado los temas nuevos o los temas antiguos y decís, pucha, sigamos haciendo otras cosas, po. Claro. Y creo que eso también se da como súper natural y llega un momento en el que ya no querís seguir tocando, o sea, no es que no quieras hacerlo nunca más, sino que tienes como la inquietud de hacer otra cosa, porque en este caso nuestras proyecciones y nuestros propósitos como más a futuro es seguir componiendo. Y yo creo que siempre terminan saliendo cosas diferentes a las que se estaban haciendo antes. Yo me atrevo a decir que las ideas que estamos plasmando en este presente son diferentes a lo que contiene el disco que acaba de salir. Ya, claro. Entonces, claro. Como una constante inquietud de repente de ir explorando nuevos sonidos o nuevas formas de tocar incluso tus propios instrumentos. Uh-huh. Claro. Sí, ahora me acordé de una cosita que le pregunté al Gonce igual, o sea, del Perseguidor el capítulo pasado, que tiene que ver con eso un poco de los discos, en el sentido de cuándo piensan que, o cómo se manejan eso de, claro, ahora ya tenemos este material para poder hacer un disco. Gaspar decía adelante que tiene que ver como un poco como con finalizar un proceso como de giras, pero también si la pregunta es como si hay como una relación temática en cuanto a estos temas tienen como cierta unión, se puede hablar de un disco en esto o eso se hace como a priori, como estas canciones van tan enfocadas como para ir a un disco. Yo creo que como que eso se da igual, a veces el tiempo te va avisando igual. Entonces, ya. Como que yo creo que sí, quizás a veces lo podemos pensar un poco, planificar, pero al final igual los planes se te van a las pailas realmente con sí, realmente lo que va pasando en el día a día y cómo lo vais viendo. Pero por lo pronto dijimos, probemos un single porque teníamos ganas de grabar donde un amigo cercano que ahora, bueno, se montó con un estudio, nos queda muy cerca y dijimos, pucha, tratemos de probar esto y veamos qué onda, como para salir de ese asunto y ver la posibilidad de poder quizás grabar un disco largo más a futuro. Pero igual vamos viendo como, yo al menos lo veo como de la posibilidad de grabar los temas cuando están frescos.
y cuando tienen como la esencia o lo que más o menos los originó. O sea, me gusta que suenen también un poco ensayo, que también tengan un poco eso como de la inquietud de lo que está saliendo y que refleje lo que somos en ese día como personas y como banda. Que eso igual está bacán porque va como registrando cada proceso. Claro, entiendo. Uh-huh. Bacán igual. Sí, pues como... Claro, y es bien orgánico, siento en el sentido de como tanto la banda en general me refiero como el ensayo, lo en vivo. Siento que está como bien vinculado como incluso como que haya tenido varias formaciones en la banda, como que es una banda que está en constante como descubrimiento y probando inquietudes, bacán eso, como... O sea, lo siento como análisis desde afuera, pero eso, bacán, me agrada. Y bueno, eso sería, pues, no sé si tienen algo más que comentar ustedes también con respecto a, no sé, cualquier cosa, o dónde podemos encontrar la música. Mira, actualmente, en cuanto al último disco, está en todas las plataformas, tanto Spotify como YouTube y Bandcamp, y en general todo el material de la banda, el material desde el más antiguo hasta el más actual, está en el Bandcamp, Ya, con letras incluidas y todo. esa es como la plataforma más que une todo, pero están todas las plataformas igual los otros días. Claro, o sea, sí, lo otro igual si quería escucharlo en YouTube, lo vais a encontrar. Pero claro, nosotros igual somos más, de repente, como más asiduos a Bandcamp. Sí, bacán esa plataforma. Sí, en el canal de Max Alejandro. Sí, aguante ese canal. Sí. El año pasado se había caído el setentista. No ¿Se sé, lo algo bajaron? así, sí, se lo bajaron. Después Sí. recuperó los videos y todo. Sí, bacán, sí, porque habían cosas que estaban ahí nomás. Sí, hay un montón de cosas que no están en Spotify, no están en Bandcamp, pero están en el canal de Max. Sí, bacán, aguante la labor ahí del compa. Uh-huh. Bueno, eso pues cabrón, bacán, muchas gracias por haber accedido a conversar, muchas gracias desde acá desde Linares, del Soñamos con Ruinas, mucho cariño igual, porque han venido y es bacán sentir esa cercanía y el apaño igual, pues el apaño que se va dando ahí mutuamente, Sí, que hayan muchas recibido gracias. a un linarense ahí en sus filas. Muchas gracias, Soñamos con Ruinas, por la invitación. Nosotros súper contentos cuando nos llegó esta propuesta y nada, fuimos felices a conectarnos. Bacán. Eso, gracias Felipe y... Sí, pues eso, ya pues bacán.